El candidato presidencial que lidera las encuestas en Honduras, Salvador Narrala, del Partido Liberal, ha intensificado su presencia internacional de cara a las elecciones del próximo domingo. En el marco de su campaña, Narrala visitó Washington, D.C., donde sostuvo reuniones con autoridades, representantes de la sociedad civil y con hondureños que residen en territorio estadounidense y que podrán votar a distancia. Nuestro periodista permanente Roberto Macedonio conversó esta semana con él. Señor Nasrallah, ha habido una audiencia aquí en el Congreso sobre las garantías en el proceso electoral de estos comicios. ¿Se realizarán en libertad y con un proceso justo? Sí, yo esperaría que después de esta reunión en la que tanto los representantes republicanos como los representantes demócratas, que tienen diferencias grandes entre ellos en este momento, coinciden en que lo importante en la elección de Honduras es que Honduras vote de acuerdo a lo que el pueblo quiere. Y lo que el pueblo quiere es democracia. Estados Unidos es un país demócrata, Estados Unidos quiere libertad, Honduras quiere libertad, y me siento muy contento que incluso con 3 testigos se haya llegado a esa conclusión en la que Honduras sale reforzado como país amigo que ha sido siempre de los Estados Unidos. Y sobre todo la importancia de mantener ese lazo entre Honduras y Estados Unidos. Vemos este pin que lleva en la solapa usted. Sí, nosotros somos extraordinariamente dependientes de los Estados Unidos. Son 200 años en los que, bueno, y en este momento se ha acentuado, quizás demasiado, la dependencia. El 97% del arroz que comemos en Honduras viene de aquí, de Estados Unidos. El 70% del maíz con el que se alimentan las aves y de donde salen los huevos viene de Estados Unidos. La 1/4 parte del dinero que entra al país, 35 millones de dólares al día, ingresan por las remesas de más de 2 millones de hondureños que viven aquí, y entonces la dependencia con Estados Unidos para nosotros es fundamental. Es un país que siempre nos ayudó. Hay una cuenta del milenio que desde que se convirtió en un país tránsito del narcotráfico se perdió. Así que yo quiero mantener como presidente una excelente relación con los Estados Unidos, y solo se está esperando que el 30 de noviembre haya elecciones limpias para tomar el poder el 27 de enero. Señor Nasrallah, bueno, le saluda mucha gente, gracias. muchos ciudadanos aquí que están en el Congreso, hondureños que han venido a esta audiencia. Ha mencionado el narcotráfico. ¿Usted abre la puerta a colaborar con Estados Unidos en el operativo que hay ahora mismo contra el Cartel de los Soles y otros grupos? Sí, porque prácticamente Estados Unidos ha declarado que los socios del Cartel de los Soles, y el Cartel de los Soles manda droga a través del territorio hondureño, los cómplices son también terroristas, y en ese aspecto el actual gobierno se ha convertido en un cómplice, y nosotros vamos a colaborar, como siempre Honduras ha colaborado, pero esta vez sin tener intereses en el negocio, que es lo que ha pasado en los últimos 20 años, que los gobernantes han estado metidos en el negocio y la colaboración no es como debería ser. Usted ha sido muy tajante al asegurar que romperá relaciones con Venezuela, en todos los sentidos. Claro, no necesitamos realmente tener relaciones con un país donde el presidente no fue electo democráticamente. Ahora, si en los próximos días ponen a Edmundo González, que fue la persona que fue electa el año pasado, pues con gusto continuamos con las relaciones con Venezuela, que es un país amigo. ¿Usted colaborará de alguna forma en lograr una democratización de Venezuela desde Honduras? Se me ocurre, dando apoyo, no sé si militar, a Estados Unidos en este operativo que hay, o de alguna otra manera. Bueno, nosotros somos muy discretos en cuanto a poderío militar, hemos perdido mucho poderío militar, más bien nosotros necesitamos apoyo de los Estados Unidos, pero nosotros en nuestro pensamiento apoyamos, y si fuera nuestra decisión, nosotros apoyamos que Estados Unidos logre libertar al pueblo venezolano, con 8 millones de venezolanos que andan por el mundo escapando en vista de la angustia económica, en vista de que se gana $3 al mes de sueldo. Entonces lo lógico es que un país demócrata y una persona demócrata como yo apoye al gobierno de Venezuela, que ganó, y a cualquier intento que realicen las organizaciones o los estados como los Estados Unidos para ayudarle a Venezuela. ¿Autorizaría que hubiese buques de la Armada estadounidense en aguas de Honduras? Mira, en sus aguas territoriales. En caso que este gobierno, apoyado por China, apoyado por el Cártel de los Soles, intente robar las elecciones o haga cualquier tipo de maniobra antidemocrática, yo autorizaría
que los buques empezaron a apuntar hacia Honduras, esos mismos buques que están hoy apuntando a Venezuela. Le quiero preguntar también por el presidente de Colombia, Gustavo Petro. ¿Cree usted que Colombia se ha convertido, como ha afirmado Donald Trump, Petro, mejor dicho, individualmente como presidente, se ha convertido en un aliado del narcotráfico? Totalmente. De hecho, el señor Petro tiene antecedentes de haber estado metido en grupos terroristas y estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Trump. Colombia, su presidente y algunas de sus autoridades son cómplices también del cártel de los soles. Salvador Nasrallah, muchísimas gracias por atendernos. Un gusto, gracias. Enrique Roig, ex subsecretario adjunto para la democracia del Departamento de Estado estadounidense y vicepresidente de Asuntos Exteriores de Human Rights First, nos acompaña a esta hora. Él estuvo presente durante las reuniones que adelantaba Salvador Nasrallah en la ciudad de Washington. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Señor Roig, me gustaría escuchar sus reacciones a la entrevista que sostuvo Salvador Nasrallah con NTN 24. Pues sí, como usted ha dicho, yo fui uno de los testigos en la audiencia que se hizo en el subcomité del hemisferio occidental y bueno, como ha dicho el señor Nasrallah, por parte de los testigos y también de los congresistas, hay mucha preocupación por las elecciones ahora del 30 de noviembre. Yo diría que hay consenso en que Honduras en este momento está entrando a estas elecciones en medio de una crisis institucional sin precedentes y bueno, las instituciones que deberían garantizar un proceso limpio y transparente están debilitadas y también politizadas, ¿no? Entonces, por esa razón, todos expresamos la necesidad de tener una observación electoral muy robusta y por eso ya vemos obviamente que está la OEA, está la Unión Europea y también todos señalamos la importancia que Estados Unidos también se vaya pronunciando sobre la necesidad de que haya unas elecciones transparentes y libres el 30 de noviembre. ¿El sistema electoral hondureño es creíble? Bueno, yo diría que sí, pero obviamente en este momento, como he dicho, se ha politizado mucho. Obviamente hemos visto las tensiones dentro de la CNE, lo que ha venido, algunos pronunciamientos que han hecho las Fuerzas Armadas y bueno, por todas esas razones estamos, bueno, todos yo creo que de acuerdo por parte de la audiencia que se dio la semana pasada que realmente hay que hacer una vigilancia para asegurar que las elecciones sí sean libres, transparentes, para asegurar que el candidato que salga como ganador sea legítimo y que el pueblo hondureño tenga esa confiabilidad que realmente fueron elecciones libres. Sí, fíjese que justamente la agencia de noticias CEFE saca a esta hora un reporte que indica que a una semana de las elecciones Honduras está experimentando un ambiente de tensión en las calles. Los principales candidatos han concluido sus campañas, recordemos, este fin de semana en medio de conflictos internacionales con los entes electorales y también dudas sobre la transparencia en un contexto donde la violencia política y las denuncias de fraude definen la fase final. Usted hablaba de las Fuerzas Armadas que también han han liderado una campaña sucia contra los periodistas, perdiendo aparentemente cualquier viso de neutralidad que les correspondería, criticando esas coberturas que no le son afines al gobierno de la presidenta Xiomara Castro. ¿Qué es lo que más le preocupa hoy por hoy a Estados Unidos? Bueno, ahí como yo señalé también en la audiencia, que, bueno, sabemos todos que las Fuerzas Armadas tienen un papel de jugar en las elecciones, dado su constitución, pero al mismo tiempo sí, se han hecho algunos pronunciamientos contra los medios de comunicación, que, bueno, ha preocupado mucho acá y entonces por esa razón hemos también, bueno, señalado que es importante que las Fuerzas Armadas juegan su papel, que es básicamente el transporte y asegurar que material electoral llegan a los centros de votación, pero fuera de eso realmente no deberían estar metiéndose en hacer pronunciamientos y pues afectar la credibilidad de las elecciones, porque si no, entonces ahí realmente la preocupación sería que va a haber muchas acusaciones de fraude si ellos empiezan a extenderse realmente fuera de su papel constitucional. En las sesiones de esta semana,
Congresistas de ambos partidos, tanto del Partido Republicano como del Partido Demócrata, expresaron su preocupación frente a las elecciones del próximo domingo. Uno de esos congresistas fue la congresista republicana María Elvira Salazar, quien incluso encendió la alarma ante la eventual posibilidad de que Honduras se convirtiese en una nueva Venezuela. Escuchemos. En este momento los votantes hondureños están en una encrucijada y deben pensar muy bien por quién van a votar. Como presidenta del subcomité del hemisferio occidental del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, yo no les estoy diciendo a nadie cómo tienen que votar. Lo único que les estoy diciendo es que no elijan a un comunista. Porque el comunismo es fantástico en la teoría y terrible en la práctica. Si no, pregúntenle a mis padres. Los venezolanos ignoraron esta misma advertencia hace 25 años y ni siquiera tener las mayores reservas de petróleo del planeta los han podido salvar de la catástrofe en la que vive Venezuela en este momento. Nosotros debemos defender con principios la democracia y el derecho del pueblo a elegir a sus propios líderes, independientemente de si el gobierno es de derecha o de izquierda. Mientras los Estados Unidos y la comunidad internacional puede generar preocupación por los valores y las normas democráticas. Era Joaquín Castro, congresista demócrata. Señor Roig, vuelvo con usted. ¿Corre Honduras el riesgo de convertirse en una nueva Venezuela? Bueno, yo diría que estamos un poco lejos todavía que Honduras se convierta en una Venezuela, pero sí, como se ha dicho, como se dijo en la audiencia, obviamente hay preocupaciones sobre este proceso electoral en este momento y por esa razón todos estamos, digamos, dando la alarma y por esa razón hay consenso dentro los dos partidos, republicanos y demócratas, que hay que hacer una vigilancia muy robusta para el 30 de noviembre. Y bueno, ahí veremos los resultados, pero al final del día sí también importante mantener una imparcialidad también sobre las elecciones de Honduras. Es un país soberano, pero al mismo tiempo sí hay intereses también entre Estados Unidos y Honduras y por esa razón digamos, tuvimos la audiencia y por esa razón se está, digamos, dando la alarma. ¿Qué espera usted que pase después de las elecciones del domingo en Honduras? Bueno, esperaría que son unas elecciones libres y transparentes, con alta credibilidad, una observación electoral robusta también que pueda confirmar también los resultados y que, bueno, que el país siga en camino, digamos, un futuro mejor, con una economía mejor creciente, mejorando la seguridad y manteniendo una buena relación con Estados Unidos y en general con la comunidad internacional. Era Enrique Roig, ex subsecretario adjunto para la democracia del Departamento de Estado estadounidense y vicepresidente de Asuntos Exteriores de Human Rights First. Gracias, señor Roig, por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias.